Hola, bienvenido de nuevo a la sección Cineclub de la revista digital La Dimensión Súbita, donde hoy vamos a enlazar cuatro películas del Hollywood clásico, vamos a decir, cuatro películas del periodo, fechada en el periodo entre 1930 y 1950, y cuyo nexo común es que están dirigidas por realizadores que a día de hoy quizás no sean muy conocidos, aunque alguno de ellos en su momento pudiera tener mayor o menor prestigio. Vamos a recuperar esos cuatro nombres y vamos a intentar que sean un poco más populares de lo que hoy en día han llegado a ser, donde el protagonismo lo copan otros nombres y otras figuras. El primer director del que vamos a hablar va a ser Archie Mayo, y la película que vamos a enlazar de él es Svengali del año 1931. Junto a Svengali, la película más prestigiosa de Archie Mayo es El bosque petrificado del año 1936, una película de género negro protagonizada por Leslie Howard y Bette Davis. Aparte de eso, también realizó la muy popular Una noche en Casablanca de los hermanos Marx en el año 46, y del año 41, esto ya es pura curiosidad, realizó la que quizás sea la primera versión de La tía de Carlos. La tía de Carlos, que en los años 70 en España pues volviera a realizar Paco Martínez Soria en una de sus últimas películas. Y es que realmente esa obra está basada en una pieza teatral de un autor inglés, Brandon Thomas, que fue muy popular en su momento. Y entonces, pues en Hollywood hicieron una versión de ella dirigida por Archie Mayo. Es Bengali, si antes habíamos dicho que El bosque petrificado es una obra de género negro, es Bengali se mueve en una línea completamente diferente a la de la otra obra más prestigiosa de Archie Mayo. Es una película que se inscribe en el fantástico porque cuenta la historia de un extraño personaje, es Bengali, pues que tiene el poder de tomar el control mental de las personas a través de la hipnosis, ¿no? Se desarrolla en el París, en un París de bohemia y de artistas que, por supuesto, muy pobres y que intentan medrar y salir adelante como pueden. Y en ese contexto, pues conoce a una chica que ejerce como modelo de pintores, y a partir de ahí, pues él va a tomar el control mental de esta joven con las intenciones y las consecuencias que veremos a lo largo de la película. Tiene una factura visual muy, muy, muy particular, y evidentemente, tanto por esa factura visual como por el tema del que estamos hablando, la película tiene una conexión bastante clara con El gabinete del autor Caligari, la película expresionista. Ambas, si nos damos cuenta, pues tienen como nexo común que tratan de alguien que toma el poder, tomar el control mental de otra persona. Eso está conectado. Y visualmente también podría tener cierto parecido si nos atendemos, profundizando un poco en el tema y en el desenlace, que por supuesto, claro, no podemos contar, pues vamos, podemos contarlo, pero no queremos hacer spoiler con la película. A mí también tiene cierta conexión con Nosferatu, sobre todo el tema de esa relación tóxica, ¿no? Que siempre el que la figura, esa figura que tiene poderes ultra extrasensoriales, poderes que parecen venir del más allá, y que la relación que establece con ciertas personas parece como una metáfora o una forma de hablar de relaciones tóxicas entre eh, eh, las relaciones románticas que llegan a ser tóxicas, podemos decir. Y eso está algo presente en Nosferatu, y eh, creo ver que se insinúa también en el Bengali y en su desenlace. Es decir, tiene una serie de antecedentes muy claros previos, ¿no? Donde, pues bueno, un poco Hollywood toma esas ideas, sobre todo del gabinete del autor Caligari, alguna idea de Nosferatu,
Pero también hay que entender que esta película está basada en una novela de un autor, Georges de Mauriac, y entonces pues Georges de Mauriac, que era francés, nació en 1834 y murió en 1896, y lo que cabe deducir es que vieron la novela y viendo su tema pues conectaron un poco con referencias visuales previas del cine expresionista alemán. Ya he dicho que sobre todo el gabinete del doctor Caligari y alguna conexión que habría que profundizar con Nosferatu. Pero a su vez hay determinados aspectos visuales de la película que parecen tener a su vez eco en Iván el Terrible de Eisenstein, que es posterior. Si nosotros observamos la apariencia del personaje con esa barba, pues guarda mucha conexión con cómo el protagonista de Iván el Terrible, el zar Iván el Terrible, pues evoluciona a lo largo de la película de Eisenstein, parece casi como un... que está inspirado en esta película de Archimayo, y además hay algún momento que está entre el minuto 32 y el 35, 32-35, 32-36, que es importante, que es el reflejo de la iluminación en la pared, que también los perfiles que se reflejan en la pared, que hay una escena de Bengali que se desarrolla en ese momento, que también guarda mucha conexión con esa película de Iván el Terrible, donde también el reflejo de la iluminación sobre la pared y los perfiles que ahí se dibujan, pues crean una sensación y una composición de imagen muy particular. Es decir, casi podemos hablar de una carrera de relevo entre determinados tipos de películas, vamos a llamar con cierta vocación experimental, que van pasando ideas de una a otra, y aquí podemos enlazar el gabinete del doctor Caligari con Svengali, con Iván el Terrible, y pues podemos ver cómo las ideas van mutando, van pasando, pero a la vez van mutando y van transformándose y van evolucionando y adoptando nuevas vertientes y nuevas formas de plasmar ideas parecidas, pero cuya intención cambia o tiene otro objetivo dramático o narrativo. Esta película es muy famosa por el encadenamiento de travelings que se sucede en ese momento que he dicho, entre minutos 32 y 35, 36, 32 y 36, entre minutos 32 y minutos 36 de la película, que en ese momento les diría que estén muy atentos a lo que pasa, porque el encadenamiento, los travelings que se van sucediendo y que lo que hacen es, digamos, reflejar cómo el personaje toma el control de alguien que está lejos de él, o sea, no está a su lado, sino que ya está lejos porque previamente lo ha hipnotizado y ha logrado tomar el control de esa persona. Y visualmente no solo es que es muy llamativo, sino que es una manera muy inteligente y muy audaz y muy original de reflejar de un modo visual la idea que se quiere transmitir. Por lo tanto, repito, la primera película que enlazamos es Bengali, de Archie Mayo. La segunda película es El Callejón de las Almas Perdidas, de Edmund Goulding, del año 1947. Les sonará el nombre, obviamente, porque recientemente pues el director Guillermo del Toro ha hecho su propia versión cinematográfica de la novela original de William Lindsay Gresham, pero la primera adaptación es esta de Edmund Goulding del año 1947. Quien haya visto la película de Guillermo del Toro pues podrá comparar la versión de Guillermo del Toro con la de Edmund Goulding y establecer diferencias y establecer preferencias. De los 4 directores que hemos seleccionado en el artículo de hoy, Edmund Goulding es el que llegó a tener posiblemente más prestigio en su época y el que
tuvo la oportunidad de dirigir películas de mayor envergadura. Entre ellas podemos citar del año 1927 Ana Karenina, o Ana Karenina, según que es más conocido en esa forma de decirlo, la famosa novela de Tolstoy. Ana Karenina, pues protagonizada por la pareja en ese momento famosísima, pareja cinematográfica famosísima, Greta Garbo y John Gilbert. Gran Hotel, también con Greta Garbo, del año 1932, que adaptaba también una novela de una famosa autora de bestseller de la época, que era Vicky Baum. Un melodrama como Amarga Victoria, del año 1939, protagonizada por Bette Davis, también de mucho prestigio en su época. También con Bette Davis, La Solterona, del año también 1939. Y luego del año 1946 también con Tyrone Powers de protagonista, porque Tyrone Powers es el protagonista del Callejón de las Almas Perdidas y interpreta el papel que en la versión de Guillermo del Toro hace Bradley Cooper. Pues El filo de la navaja, basado en una novela también muy popular de la época de Somerset Maugham, pues la dirigió en el año 1946. En relación a la película de Guillermo del Toro, es lógico y se entiende, y creo que quien lo verá pues estará de acuerdo conmigo, le tiene mucha menos sordidez la película del año 1947, la de Edmund Goulding, que enlazamos con la película de reciente, y sobre todo el desenlace, mientras que el desenlace de la película de Guillermo del Toro es absolutamente desolador, devastador, y no hay prácticamente ningún sostén emocional que nos permita ver algún aspecto positivo. Pues el desenlace de la película de Golding abre alguna posibilidad favorable. Creo que la película de Guillermo del Toro, inscrito un poco en las ideas de su director, quiere recalcar la sordidez que siempre esconde el ser humano y que lo acaba arrastrando, o que lo puede acabar arrastrando hacia pues desenlaces bastante tétricos, mientras que la película de Goulding incide en la capacidad moral del ser humano y la posibilidad, por tanto, de elegir su destino y de no tener que verse arrastrado por sus más bajos instintos, sus más bajas pulsiones, o por su ambición, o por su soberbia. Entonces, eh, mientras que la película de Guillermo del Toro es difícil encontrar algo que nos infunda cierto optimismo, sí que es verdad que en la película de Edmund Goulding existen personajes luminosos que hacen posible que veamos una cierta posibilidad de esperanza, y que realmente nos haga pensar que existe la posibilidad de escapar de un destino negro. Lo cual pues es, yo creo que viendo la época en la cual se desarrolla cada película, pues es bastante lógico. La tercera película que enlazamos es un clásico del género negro, pero realizada por un director que quizás no es tan popular. La película es La calle sin nombre. Cuando vean los títulos de las películas, he puesto los títulos originales en inglés. Svengali es Svengali, El callejón de las almas perdidas es Nightmare Alley, y La calle sin nombre es The Street with No Name. Y el director es William Keighley. William Keighley, sobre todo, aparte de esta película, es popular porque fue uno de los codirectores, o empezó a dirigir Robin de los Bosques de Michael Curtis. Empezó él y al final Michael Curtis fue el que tomó el control de la película. Pero aparte de eso, aparte de esa participación en Robin de los Bosques, pues su película más conocida es esta, La calle sin nombre, y luego el resto de su filmografía pasa un poco, está un poco en la nebulosa y no lo convierte en un nombre especialmente popular. Esta película es muy interesante, tiene un tono semidocumental y viene a ser realmente una
especie de, por decir, propaganda del papel del FBI. ¿Mm? Eh, es del año 1948 y desde el principio se ve como su intención es ensalzar el papel de ese cuerpo policial, de esa fuerza de seguridad, y para ello pues toma un caso real investigado por ese cuerpo que se desarrolla, es realmente sucedió en Los Ángeles, pero Los Ángeles no aparece como tal, se llama Center City, pero en Los Ángeles. Y entonces, pues lo que hace es mostrar cómo es ese mundo criminal donde se desarrolló ese caso y cómo actuó el FBI. Muchas veces, como en el rótulo inicial de la película se dice, pues intervienen incluso en los lugares donde aconteció o se desarrollaron las investigaciones y las pesquisas, y donde se desarrolló la acción del caso real que la película narra, y incluso por agentes del FBI que dentro del grupo de actores profesionales que aparecen en la película, pues también hay agentes del FBI para dar una mayor impresión de realismo. Verán que la película tiene un tono en muchos momentos semidocumental, ¿no? Es muy curiosa, es decir, aparte de una película que tiene un gran vigor narrativo, visualmente también juega, como suele suceder en el cine negro, a una precisión visual muy certera, donde no falta ni sobra nada y donde cada escena se desarrolla en su duración justa y con su tono justo. Es una película muy bien filmada, hay que decirlo, pero es muy interesante desde el punto de vista histórico de cómo el famoso jefe del FBI, J. Edgar Hoover, quiso dar quiso marcar las prioridades de lo que ese departamento del gobierno federal de Estados Unidos investigaba. Quiero decir, eh, hay otra película también, para situarlo en su contexto, para ver que esto no es casual de La calle sin nombre, sino que era un poco la imagen que el FBI quería dar, que es del año 1959, FBI contra el Imperio del Crimen, protagonizada por James Stewart, esa del año 1959, y ahí, viendo ambas películas, se ve que a lo largo del tiempo el FBI quiso centrarse, o Hoover dijo que había que centrarse en una serie de temas. Aquí no aparecen los otros dos temas que aparecen en la película de Mervyn LeRoy, pero serían la lucha contra el Ku Klux Klan, que tuvo gran importancia en la historia del FBI, y la lucha, el buscar infiltrados comunistas a raíz del inicio de la Guerra Fría. Y lo que él llamó la lucha contra el crimen organizado. Claro, hay que tener en cuenta que el FBI es un cuerpo, en ese momento era un cuerpo relativamente reciente, realmente su gran impulso se produce a partir de 1935, cuando toma el nombre actual, y claro, digamos que en un país donde había policías estatales en cada estado y policías en las grandes ciudades, las policías del condado, ¿no? Donde existían cuerpos policiales ya existentes, pues podía existir cierto resquemor hacia el FBI. Es famoso, cualquier película que vean, están los policías locales investigando un caso y siempre fruncen el ceño cuando ven que los agentes del FBI van a llegar a investigar porque hay algún delito federal que ha aflorado en la investigación, ¿no? Ya siempre se ve un cuerpo que se ve con desconfianza y con recelo. Eso es un clásico en muchísimas películas y muchas series actuales. Entonces se entiende que promoviera por parte del propio FBI películas, vamos a decir, propagandísticas o publicitarias del FBI, como esta de La calle sin nombre, o FBI contra el Imperio del Crimen, que se hizo posteriormente, protagonizada por James Stewart. Pero ¿qué pasa? Es decir, lo curioso es que en ese empeño publicitario
se reflejan claramente cuáles eran las prioridades que Hoover se marcó y sobre todo llama la atención la visión tan, digamos, peculiar que tiene Hoover de lo que, y por extensión el FBI, porque era durante varias décadas y con varios presidentes, Roosevelt, Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson y hasta Nixon, pues el FBI era lo que Hoover quiso que fuera, prácticamente. ¿Y qué sucede? Que su visión del crimen organizado es muy peculiar. Aquí vemos cómo habla de crimen organizado en Los Ángeles y habla prácticamente de una pandilla, de una original pandilla juvenil que ha empezado a crecer y a adquirir relevancia, que bueno, al final llevará, cuando las investigaciones se están desarrollando, 3 asesinatos a su espalda, es decir, tampoco era moco de pavo, pero mientras que eso era esa visión, ese tipo de bandas, ese tipo de organización era en la que Hoover definía como crimen organizado, pues la mafia controlaba las grandes ciudades las actividades ilegales de las grandes ciudades del país, como Nueva York y Chicago. Estaba controlando el juego en Las Vegas, donde el juego era una actividad legal en el estado de Nevada y por tanto en Las Vegas, y también se expandía internacionalmente teniendo un control muy importante de establecimientos de diversión nocturna en la ciudad de La Habana, en Cuba. Bueno, pues Hoover siempre, la mafia, pues llegó a decir que la mafia no existía. Es decir, es una de las grandes peculiaridades de Hoover. Se habla de que básicamente que lo tenían pillado porque Hoover era gay en esa época, pues evidentemente no era aceptado esa cuestión, que ellos lo sabían, que tenían incluso grabaciones y que poco menos que tenían chantajeado a Hoover. Eso es una teoría que existe. Tampoco se ha aportado material pruebas que lo constaten, pero se llega a decir porque sorprendía que el jefe del FBI dijera que la mafia no existía en Estados Unidos cuando, como ya digo, pues eran nombres que hoy día se conocen, quién era el control, quién es el control en Chicago, quién ejercía el control en Nueva York, qué pasaba, qué estaba pasando en Las Vegas o qué estaba pasando en La Habana. Esta película de La calle sin nombre incide en ese aspecto y verán cómo pues sí, hablan de crimen organizado con una banda pues que no es precisamente inocua, ya que empieza a acumular varios asesinatos a su espalda, pero que evidentemente comparado con lo que era la mafia en el resto del país, pues es una organización o una banda bastante precaria o que no tiene realmente mucho peso específico. Y de hecho, si nos ponemos a analizar la película, es desarticulada de un modo al final relativamente, no es fácil ni sencillo, pero bueno, tampoco requiere de una operación de investigación y de una operación judicial sofisticada para intentar desarticular todo el entramado. Tiene, ya digo que cinematográficamente es uno de los grandes títulos del género negro, pero desde el punto de vista histórico es un reflejo de cómo Hoover explicaba qué era el crimen organizado en Estados Unidos, y esa visión de Hoover no coincidía para nada con la realidad de cuáles eran las grandes organizaciones criminales a las que él no se dedicó normalmente ni a perseguir ni a investigar. Ese doble interés de la película, pues tengo que decirlo porque lo tiene y por lo tanto es muy relevante y a la hora de su análisis y su contextualización. Y para terminar hablamos de un director, Henry Levin. Tiene una película, yo conocí a Henry Levin por un western interesantísimo, El hombre de Colorado, del año 1948, pero ese western no está libre, no está en dominio público y por lo tanto no podemos enlazarlo. Entonces, tiene otra película también de género negro, Night Editor, del año 1000, Editor Nocturno, podemos traducir, del año 1946, pero la que enlazamos es Drama en Presidio, Convicted, del año 1950, protagonizada por Glenn Ford, Broderick Crawford y Dorothy Malone. Es un drama carcelario muy interesante, donde, pues bueno, Glenn Ford acaba en la cárcel por un suceso
desgraciado, Broderick Crawford, que era el fiscal, eh, que cree que podría haber quedado libre, pero su obligación era llevar la acusación contra él en el tribunal, pues veremos qué pasa y cómo se acaban enlazando el destino de ambos. Una película de cine negro muy interesante que también recomiendo que vean. Entonces, repito, es Bengali de Archimayo, Nightmare Alley, El Callejón del Alma Perdida de Edmund Goulding, The Street with No Name, La Calle Sin Nombre de William Keighley y Convicted, Drama en Presidio de Henry Levin. Henry Levin, que por cierto tiene una carrera prolífica y murió rodando, porque hizo una última película para televisión, Scout's Honor, el honor del Boy Scout, vamos a decir, y el último día de rodaje, cuando ya la película había terminado de rodarse, esa película para televisión, pues murió. Es decir, digamos que murió con las botas puestas. Yo creo que es significativo de que estamos hablando de 4 directores de raza, 4 directores, cuando vean las películas verán que tienen un pulso narrativo, dramático y visual muy agudo y que es el propio de muchos realizadores del Hollywood clásico, y 4 directores que merecen ser conocidos por el gran público, o que sean más conocidos de lo que son actualmente. Espero que les gusten las películas y cualquier comentario que realicen pues lo pueden dejar en nuestra página web, en el correspondiente artículo, en www.ladimensionsubita.com, o a través de las redes sociales por las que distribuimos nuestro contenido. Hasta aquí lo dejamos por hoy y seguiremos recuperando en nuestra sección Cine Club los nombres de directores poco conocidos, pero que merecen la atención de cualquier cinefilo que se precie. Muchas gracias y hasta la próxima.